La nave abandonada se erguía sobre la vasta extensión del desierto estelar, su silueta apenas visible entre las estrellas difusas. Su casco envejecido y descompuesto, lleno de cicatrices de una guerra olvidada, parecía un gigante dormido, despojado de toda gloria pasada. La única razón por la que estaba allí era una simple pieza de repuesto. La necesidad de reparar mi nave personal me había llevado hasta ese punto. Había oído historias sobre esa nave, relatos de viajeros que decían que estaba maldita o que la tripulación había desaparecido bajo circunstancias extrañas. Sin embargo, para mí, era solo otro objeto perdido en el vacío del espacio, algo que no debía temer. Lo que no sabía es que, al acercarme a ese oscuro refugio flotante, el destino me estaba conduciendo directamente a una serie de eventos que cambiarían mi vida por completo. La entrada a la nave estaba bloqueada por capas de metal oxidado, pero con la herramienta adecuada y un poco de fuerza, logré abrir una compuerta. El aire dentro estaba estancado, un rastro de humedad impregnaba los pasillos desordenados y el eco de mis pasos resonaba en la oscuridad. La sala de control era mi objetivo, un pequeño compartimento donde, según las antiguas bases de datos que había obtenido, se almacenaba el sistema que regulaba la energía de la nave. En ese sistema estaba la pieza que necesitaba para reparar mi propia nave. Me moví con rapidez, sabiendo que el tiempo era esencial. Lo que no anticipé fue lo que encontré en la sala de mando. Mientras me acercaba al panel de control, una figura se movió en la penumbra. Me detuve de golpe, mi mano alcanzando el blaster que llevaba en mi cinturón. La figura era grande. Su cuerpo estaba semi-iluminado por el resplandor de las pantallas rotas que parpadeaban a mi alrededor. Pero no era una persona humana. Era algo diferente. La criatura que había estado allí parecía humana en su forma, pero en sus ojos había un resplandor extraño. Su piel, de un tono escamoso y translúcido, parecía brillar débilmente con una luz verde. Los cabellos, si se les podía llamar así, eran finos y ondulaban como hilos de energía pura. Tenía una apariencia delicada, casi etérea, y estaba sentada en una silla de comando, mirando al vacío como si su mente estuviera lejos de este lugar. No me moví, no la reté ni hice ruido. Pensé que, quizás, si permanecía en silencio, no me detectaría. Pero la criatura, con sus ojos profundos y brillantes, de alguna manera me percibió. Levantó la cabeza, sus ojos fijándose en mí con una intensidad tan fuerte que me sentí como si me atravesaran. Mi instinto me dijo que estaba ante algo peligroso, y como siempre en el espacio, la desconfianza era una compañera fiel. Di un paso hacia atrás, pero antes de que pudiera decidir si debía retirarme, la alienígena reaccionó. De su cuerpo surgió un zumbido bajo, un sonido que me heló la sangre. Con un movimiento rápido, se levantó, y sus manos se dirigieron hacia un panel cercano. Yo la observaba, esperando lo peor. «No te acerques», grité, levantando mi blaster, la tensión de la situación claramente reflejada en mi voz. La alienígena detuvo su movimiento, y sus ojos brillaron aún más intensamente. De inmediato, una explosión de energía envolvió su figura. Pero antes de que pudiera atacar, un fuerte zumbido de energía resonó a través de la nave. Las luces comenzaron a parpadear, y las pantallas de los monitores comenzaron a mostrar imágenes incomprensibles, un caos de datos corriendo a través de ellas. Todo en la nave comenzó a fallar. Era como si la nave, después de tanto tiempo en el abandono, hubiera decidido reaccionar a nuestra presencia. El sistema de defensa de la nave, que por años había permanecido inactivo, se había activado de forma automática, y no parecía tener intención de darnos una bienvenida amigable. La chica alienígena no me observaba ya con miedo, sino con una concentración profunda. Pero no tenía tiempo para preguntarme qué estaba pasando en su mente. Las alarmas de la nave comenzaron a sonar, y su rostro se transformó. La incertidumbre se reflejó en sus ojos, la misma que sentí yo mismo al comprender que no estábamos solos. «Debemos salir de aquí, ahora», dijo, con una voz que no era del todo humana, pero comprendí sus palabras perfectamente, como si una red de comprensión inmediata se hubiera activado entre nosotros. Pese a mi desconfianza, no podía ignorar su urgencia. No sabía qué estaba ocurriendo, pero sentía que mi vida dependía de cooperar.
y antes de que pudiera hacer otra pregunta, la nave se sacudió con tal violencia que casi caía al suelo. Un zumbido creciente llenaba el aire, y una sombra se deslizó rápidamente por uno de los pasillos cercanos. «¡Nos están atacando!», gritó ella. Me giré hacia la entrada, mis ojos captando una figura gigantesca que se deslizaba entre las sombras. Parecía un ser de pura oscuridad, sin rostro, pero con garras que brillaban con una intensidad mortal. No era humano, ni siquiera parecía de este universo. De alguna manera, sabíamos que esa nave en la que había entrado por error, no estaba simplemente deshabitada. Había algo mucho más oscuro detrás de su abandono. La alienígena y yo no éramos los únicos en este lugar. Algo, o alguien, nos estaba acechando, y este encuentro inesperado se convertía en una carrera por la supervivencia. Justo antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión contra mi pecho. Era como si toda la nave estuviera a punto de colapsar. Pero había algo más, algo mucho más grande acechando entre sus entrañas. La alienígena me miró, sus ojos fijos en mí, como si ya hubiera tomado una decisión. «No podemos quedarnos aquí», dijo con firmeza. «Necesitamos escapar antes de que sea demasiado tarde». Pero, ¿dónde íbamos a ir? La nave era una prisión flotante, y las respuestas que buscaba, al parecer, se habían escondido muy bien, no solo en los pasillos vacíos, sino dentro de los mismos secretos de la chica alienígena. El silencio que siguió al grito de la alienígena fue un presagio de la violencia que se desataría en los próximos minutos. El aire en la nave se volvió espeso, cargado con una tensión palpable. Las luces, que parpadeaban sin cesar, dejaron de emitir su tenue resplandor, sumiéndonos en una oscuridad casi total. La sombra que se movía por los pasillos ya no era una amenaza lejana. Estaba cerca, muy cerca. «¿Qué es eso?», pregunté, mi voz grave y entrecortada por la creciente ansiedad. La chica alienígena no respondió de inmediato. Sus ojos brillaban intensamente mientras observaba los monitores rotos en las paredes. Podía ver su cuerpo tenso, el pulso de su respiración acelerado. «Son los hijos de la oscuridad», dijo finalmente, su voz más grave y seria que nunca. «Una raza de cazadores interdimensionales. Mi gente ha huido de ellos durante siglos». El miedo en sus ojos era genuino, y algo dentro de mí me dijo que la situación era aún más grave de lo que parecía. Miré alrededor, buscando una salida, pero los pasillos eran un laberinto de metal y desechos. No podíamos quedarnos allí. Sabía que debía encontrar la pieza que había venido a buscar, pero la prioridad ahora era sobrevivir. «¿Por qué nos persiguen?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mis manos temblaban ligeramente mientras agarraba el blaster. «Ellos cazan todo lo que se cruza en su camino, sin distinción», respondió ella, aún sin apartar la vista de los monitores. «Pero hay algo más. La pieza que buscas es la clave, la única que puede detenerlos». No podía comprender del todo lo que me estaba diciendo. La pieza que había venido a buscar no era solo una simple reparación para mi nave, sino algo mucho más importante. Algo que, al parecer, los hijos de la oscuridad deseaban con desesperación. El sonido de pasos pesados y una risa gutural rompió el aire. No era humano. La criatura estaba cerca, muy cerca. De pronto, una figura surgió de la oscuridad, tan alta como una torre, pero con la silueta flotante y etérea, formada por sombras que distorsionaban el aire. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad aterradora, y su respiración era como un rugido, una mezcla de frío y agonía. «¡Cora!», gritó la alienígena, empujándome hacia una de las puertas laterales. Instintivamente, tomé su mano y corrí con ella, pero no íbamos a llegar lejos. La criatura comenzó a moverse con una rapidez asombrosa, sus garras extendiéndose como hojas afiladas en la oscuridad. Podía oír el retumbar de sus pasos en los pasillos, y sabía que no tendríamos tiempo. En medio de la carrera, mi mente comenzó a formular un plan, aunque sabía que no había muchas opciones. La nave estaba completamente fuera de control, pero había algo en las paredes, una secuencia de control que podría darnos una ventaja, aunque fuera momentánea. «Rápido», dije, señalando un panel cercano. «Si llegamos hasta allí,
Puedo sobrecargar el sistema de defensa de la nave. Puede que eso los detenga por un momento. Ella me miró con una mezcla de incredulidad y miedo, pero sabía que era nuestra única opción. «Hazlo. Ahora», dijo, mientras se giraba para asegurarse de que no nos alcanzaran. Corrimos hacia el panel de control, y mientras mi mano se movía con rapidez, introduje las secuencias de comando. La alienígena, con su aguda percepción, observaba cada movimiento mío, como si evaluara cada uno de mis gestos. Finalmente, el panel se iluminó y una serie de alertas comenzaron a sonar, seguidas de un destello de luz. De repente, una explosión de energía atravesó el pasillo, provocando que la criatura se detuviera en seco. La onda expansiva la lanzó hacia atrás, pero su resistencia era increíble. Comenzó a levantarse, siseando con furia. Pero ahora al menos teníamos algo de tiempo. «Tenemos que salir de aquí», exclamó, mirando nerviosa hacia el pasillo que se oscurecía aún más. No tenía idea de si ese sistema de defensa había funcionado. Todo lo que sabía era que habíamos ganado una fracción de tiempo, pero la amenaza seguía acechando. La alienígena no perdió tiempo y comenzó a correr, llevándome con ella a través de un pasillo secundario. No pude evitar preguntarme cómo podía estar tan segura de lo que hacía. Había algo en su comportamiento que me decía que conocía esta nave mucho mejor de lo que parecía. «¿Dónde vamos?», pregunté mientras corríamos, mis pasos resonando en las paredes metálicas. «Hay una salida de emergencia, pero los hijos de la oscuridad no nos dejarán llegar tan fácilmente», respondió, con voz tensa, mirando sobre su hombro. El pánico se reflejaba en su rostro, pero su determinación era inquebrantable. «No es solo una nave. Este lugar está maldito. Si llegamos al núcleo de energía, podemos usar la pieza para activar el protocolo de autodestrucción». Sus palabras me dejaron helado. ¿Autodestrucción? ¿Realmente creía que destruir la nave era nuestra única opción? Pero sabía que no podíamos quedarnos allí. A medida que nos adentrábamos en el corredor, el sonido de las criaturas acercándose nos perseguía, sus pasos retumbando como truenos lejanos. Al llegar a la puerta que conducía al núcleo de energía, la alienígena me empujó hacia adelante, abriendo la entrada. Pero justo cuando pensábamos que habíamos llegado a un lugar seguro, una sombra se proyectó ante nosotros, bloqueando la entrada. Era otra criatura, aún más grande y más imponente que la primera. Los ojos rojos brillaban con furia mientras la sombra flotaba en el aire, como una pesadilla materializada. «Es ahora o nunca», dijo ella, con una mirada decidida. «Hazlo». Sabía que no tenía tiempo para dudar. Con un solo movimiento, saqué la pieza de repuesto de mi cinturón, insertándola en el panel de activación. El aire se llenó de una energía palpable, y una ola de luz nos envolvió a ambos. Lo último que vi antes de la explosión fue la sombra de la criatura desintegrándose ante la fuerza del poder que acabábamos de desatar. La luz cegadora de la explosión nos envolvió por completo, y el mundo que conocíamos se desvaneció en una fracción de segundo. La nave, que había sido nuestro refugio y nuestra prisión, se retorcía bajo la presión de la energía desatada. El aire se volvió pesado, como si el mismo espacio a nuestro alrededor estuviera siendo comprimido y desintegrado. La fuerza de la onda expansiva nos lanzó al suelo, y todo lo que podía oír eran los ecos de mi propio corazón latiendo a través de los oídos aturdidos. Mi mente estaba desorientada. La alienígena, a mi lado, se agitaba, luchando por ponerse de pie. Sus ojos, normalmente tan tranquilos y controlados, ahora brillaban con una mezcla de asombro y temor. Logró levantarse, tambaleándose un poco mientras su mano se aferraba al panel de control cercano. Podía ver que estaba respirando con dificultad, pero también con una determinación feroz. ¿Estamos? Mi voz salió rota, incapaz de articular una frase coherente. Ella me miró, su rostro pálido, pero los ojos llenos de una resolución inquebrantable. «No, no estamos a salvo, pero hemos dado un paso más», respondió, su voz profunda y grave. No había duda en su tono. Sabía lo que estaba haciendo, o al menos pensaba que lo sabía. La explosión había alterado la nave de manera irreversible. No solo la energía había sido liberada, sino que una gran porción de la estructura estaba a punto de colapsar. Pero mientras me recuperaba de la sacudida,
empecé a entender que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Lo que había comenzado como una simple búsqueda de piezas de repuesto había evolucionado rápidamente hacia una batalla por la supervivencia, y la chica alienígena no era solo un aliado inesperado. Era la clave para comprender lo que estaba en juego. De repente, una sensación extraña recorrió mi espina dorsal. La nave comenzó a temblar nuevamente, y el sonido de un profundo zumbido comenzó a llenar el aire. Era como si algo estuviera despertando, algo antiguo y peligroso. La chica alienígena miró hacia la consola de la nave, sus ojos reflejando una mezcla de temor y frustración. «Lo sabía», murmuró para sí misma. «Esto no debería haber pasado. Ellos ya han llegado». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, el suelo debajo de nosotros comenzó a ceder. Los paneles de metal se desintegraron como papel quemado, y la nave comenzó a fragmentarse en piezas. Aceleradamente, nos dirigimos hacia un pasillo lateral, que no parecía estar tan afectado por los daños. Pero algo no cuadraba. Algo había cambiado. «¿Qué está pasando?», pregunté, mi voz resonando a través del estrecho pasillo. La chica alienígena no respondió de inmediato, solo corrió más rápido. Nos detuvimos frente a una pared de metal macizo, y ella comenzó a trabajar con rapidez, usando sus dedos para teclear en un panel oculto. No podía ver bien lo que estaba haciendo, pero su destreza era evidente. La tecnología de esta nave, aunque destruida, aún podía ofrecer una salida, al menos eso parecía. «Ellos han dejado una huella. Esta nave es más que un simple refugio. Es una trampa», dijo, sin mirarme, pero su tono grave dejaba claro que entendía más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Mi mente trató de procesar sus palabras, pero no tuve tiempo. El sonido de una puerta deslizándose me sacó de mis pensamientos, y una nueva figura apareció ante nosotros. No era una criatura como las anteriores, pero era igual de aterradora. Era humanoide, pero su piel era translúcida, casi etérea, y sus ojos brillaban con un resplandor verde cegador. La figura flotaba, como si no tocara el suelo, y su presencia era abrumadora. La alienígena junto a mí se tensó de inmediato, sus ojos fijos en la figura. «El guardián», dijo con voz baja, como si la palabra tuviera un peso considerable. «El último obstáculo». El guardián, aunque su apariencia no era la de una criatura salvaje, emanaba una energía palpable. La sensación de que estaba ante algo mucho más antiguo y poderoso era inmediata. De alguna manera, sabía que esta figura no era solo un protector de la nave. Era algo mucho más importante, algo que había estado esperando este momento. El ser habló, su voz resonando en mi mente, como un susurro profundo que se filtraba por cada rincón de mi cerebro. No podía entender las palabras, pero la intención era clara. Nos había estado observando, y ahora no podíamos escapar. «¿Qué es eso?», pregunté, mi voz apenas audible mientras miraba a la alienígena. «Es un ser dimensional», explicó ella rápidamente. «Uno de los muchos guardianes que protegen el núcleo de la nave. Si lo derrotamos, podremos acceder al control central. Pero no será fácil. Este ser no es de este plano. Está ligado a la nave, a su energía, a su propósito». El guardián flotaba hacia nosotros, sus manos extendidas y su mirada fija en la chica alienígena. Sabía que no era un enemigo común, que cualquier intento de atacarlo sin la preparación adecuada sería fatal. Mis pensamientos comenzaron a ir a toda velocidad, buscando una forma de contrarrestar esa amenaza intangible. «¿Cómo se mata a una cosa como esa?», pregunté, mi mente buscando desesperadamente alguna solución. «No es cuestión de matarlo», respondió ella, con un tono más tranquilo de lo que la situación dictaba. «Es cuestión de desvincularlo, romper la conexión entre él y la nave. Si conseguimos acceder al núcleo, podremos hacerlo». Mi mente seguía procesando sus palabras mientras el guardián se acercaba. No iba a ser una batalla de fuerza física. Era algo mucho más complicado, algo más profundo. «Entonces, ¿qué tenemos que hacer?», pregunté, dispuesto a seguir sus indicaciones. Ella asintió, finalmente dándome una mirada que, aunque seria, también estaba cargada de un extraño sentido de urgencia. Sabía que no quedaba mucho tiempo. «Sigue mis instrucciones».
Cuando te diga, corre hacia el panel central. No mires atrás. Antes de que pudiera responder, la alienígena activó una serie de mecanismos en el panel de control, y la nave comenzó a temblar aún más violentamente. Sabía que estábamos a punto de enfrentarnos a algo mucho más grande que una simple amenaza. Esta nave era la prisión de algo mucho más siniestro, y nosotros éramos las piezas de un rompecabezas cósmico mucho mayor de lo que imaginaba. El guardián avanzaba hacia nosotros. Su presencia inmaterial llenaba el pasillo con una presión opresiva. Cada paso que daba, el aire se volvía más denso, como si el mismo espacio alrededor de él se estuviera retorciendo. Mi cuerpo, aún aturdido por los efectos de la explosión, luchaba por mantenerse en pie. Sabía que la alienígena a mi lado había sentido lo mismo, aunque su rostro mostraba una determinación que era más fuerte que cualquier miedo. Ahora, dijo ella, sin apartar los ojos de la figura flotante que avanzaba con lentitud hacia nosotros. El guardián, a pesar de su apariencia etérea, tenía una fuerza que hacía que las paredes temblaran con cada uno de sus movimientos. No era un ser físico en el sentido tradicional, pero su energía era palpable, como una tormenta que se cernía sobre nuestras cabezas. Había un poder ancestral en su presencia, algo que parecía vincularse directamente con la nave, una fuerza que desbordaba la lógica. Yo sabía que no podíamos enfrentarlo directamente. No podía simplemente disparar a una sombra, a una forma que se desmaterializaba ante cada ataque. La alienígena, con sus ojos brillando con una intensidad desbordante, comenzaba a moverse con rapidez, como si estuviera buscando algo en los alrededores. Sin previo aviso, se lanzó hacia el panel de control, su mano deslizándose por la superficie, activando una secuencia de comandos que, por un momento, pareció desconcertar al guardián. «Ahora, corre», gritó ella, su voz cargada de urgencia. En ese instante, todo lo que conocía como real comenzó a disolverse. Las paredes de la nave comenzaron a desintegrarse como si fueran de papel, y las luces parpadeaban, cortándose de manera impredecible. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia el panel central, mis pasos resonando con un eco que parecía multiplicarse por todo el pasillo. El guardián no se detuvo. Se levantó aún más alto, su forma ondulante y su rostro impasible observándome como si supiera que no tenía escapatoria. Sin embargo, lo que no sabía era que la alienígena había preparado una distracción. Ella no estaba solo activando los controles. Estaba debilitando la conexión entre el guardián y la nave, alterando el flujo de energía que lo mantenía unido a la estructura del lugar. Logré llegar al panel central y, con un rápido movimiento, inserté la pieza de repuesto que había venido a buscar. Era la clave para activar el protocolo que finalmente desactivaría la conexión entre el guardián y la nave. El lugar entero comenzó a temblar con más fuerza, y sentí como la energía comenzaba a fluir por mis venas. El guardián gritó, un sonido profundo y gutural que resonó en mis huesos. Algo se rompió en él, una fisura en la que su cuerpo comenzó a desmaterializarse. Pero su poder seguía siendo inmenso, y su furia no se apagaba. «Ahora», gritó la alienígena, alzando una mano hacia el techo de la nave. Ella estaba realizando un ritual, algo que no entendía completamente, pero que sabía que estaba relacionado con su especie. Estaba canalizando la energía del núcleo de la nave hacia un punto específico. Las paredes a mi alrededor comenzaron a crujir, el suelo se agrietaba. Las luces titilaban con una intensidad cegadora mientras el guardián emitía ondas de energía cada vez más poderosas. La nave, ahora al borde de la implosión, nos estaba devorando. Pero no era solo el guardián lo que debíamos detener. Era el control que tenía sobre todo este lugar, un control que nos mantenía prisioneros. La alienígena terminó su ritual con un gesto final, y la nave explotó en un estallido de luz pura. El guardián, ahora completamente desintegrado, se desvaneció ante nuestros ojos. El núcleo de energía comenzó a fallar, y la nave, que antes estaba condenada a la destrucción, ahora parecía estar liberándose de una fuerza mayor. Caímos al suelo por el impacto, pero el temblor cesó en el momento en que la conexión se rompió. El guardián ya no estaba. La nave, aunque aún dañada, parecía estar estabilizándose. Estábamos a salvo, al menos por ahora. Me levanté lentamente,
observando a la chica alienígena. Ella estaba de rodillas, su rostro cubierto de sudor, pero sus ojos brillaban con una mezcla de agotamiento y triunfo. Había logrado lo imposible. Había derrotado al guardián y liberado la nave de su control. Lo hicimos, dije, sin saber si hablaba más para mí mismo que para ella. Ella asintió, pero su mirada no mostró alegría. Algo más preocupaba a la alienígena. Podía ver en sus ojos que la victoria había sido costosa. Esto es solo el comienzo, dijo con voz baja, mientras se ponía de pie, ayudándose con el panel de control cercano. La nave seguía temblando, pero ya no de la misma manera. Era como si estuviera respirando de nuevo, recuperando su fuerza. Pero la alienígena tenía razón. Esto no había terminado. Había algo más detrás de todo esto, algo que nos estaba esperando en el horizonte. Algo mucho más grande que los hijos de la oscuridad. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, sintiendo que nuestra aventura estaba lejos de terminar. Ella me miró, sus ojos brillando con una determinación renovada. Ahora debemos prepararnos. Lo que hemos hecho aquí ha atraído la atención de algo mucho más grande que nosotros. Y debemos estar listos para enfrentarlo. La nave comenzó a estabilizarse poco a poco, pero yo sabía que no importaba cuánto intentáramos huir. El peligro siempre estaría cerca. Algo mucho más oscuro se había despertado, y estábamos en el centro de todo. Nuestra lucha por la supervivencia apenas comenzaba.